Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios les guarde. Nos llena de gozo en esta noche dar inicio a este seminario, a este programa de revelaciones del Apocalipsis. En la mayoría de los hogares, por no decir en la totalidad de los hogares de esta ciudad y de este país, por lo general la gente tiene una Biblia. ¿Qué tiene la gente? Y este es un libro muy apreciado, muy valorado, muy amado. Pero a veces no alcanzamos a captar la grandeza, la belleza, la maravilla de la revelación de Dios dada en este libro. Y a partir de esta noche nosotros nos vamos a adentrar a estudiar los misterios, las revelaciones, las cosas buenas que Dios ha dejado para nosotros en el último libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el último libro? Apocalipsis. Ahora vean ustedes, el mismo libro de Apocalipsis nos da sus revelaciones, nos da sus enseñanzas, nos da sus consejos y son muy oportunos y pertinentes para los que vivimos en el tiempo del fin. El primer texto con el que comienza Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio a través de su ángel a su siervo Juan para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿De qué se trata el Apocalipsis? El Apocalipsis es un libro que tiene como personaje central, como personaje principal, como protagonista a Jesucristo. Amén. ¿Quién es el protagonista de Apocalipsis? Jesucristo. Él es el centro, Él es la enseñanza principal, su sacrificio, su ministerio, su intercesión en el santuario celestial y su pronto regreso a esta tierra son verdades fundamentales presentadas en ese maravilloso libro de Apocalipsis. Ahora vean ustedes cómo se nos da la revelación. ¿Es la revelación de quién? De Jesucristo. No solamente acerca de Cristo, sino también la enseñanza de Cristo, el consejo de Cristo, la doctrina de Cristo, ¿sí? O sea, no solamente vamos a aprender sobre la persona de Cristo, sino también de sus enseñanzas, de su doctrina, de su revelación para nosotros, especialmente nosotros que nos ha tocado vivir los últimos días de este planeta Tierra. Así que alabamos al Señor por darnos ese honor. Y como ya se les dijo, felicitaciones a cada uno de ustedes que han tomado esta importante decisión de conocer acerca del Apocalipsis. Y este conocimiento, el propósito es compartirlo. Ahora vean, el conocimiento, la revelación, el mensaje lo da ¿quién? Dios. ¿Se lo da quién? A Jesucristo. Jesucristo la envía por medio de ¿quién? De su ángel, a su siervo Juan. Así que es un mensaje que tiene una secuencia, ¿sí? Que hay una escala de revelaciones a través de la cual nos llega la enseñanza de Jesús a nuestras vidas. Es un libro espectacular, fascinante, donde nosotros encontramos la revelación de Jesucristo. Amén. En el libro de Apocalipsis usted va a ver muchas expresiones como vi, oí, miré. Todas estas cosas nos hacen denotar que es como una película donde el Señor va proyectando el futuro de la iglesia, el futuro de la humanidad, los acontecimientos que van a suceder o que están sucediendo y que ya sucedieron en la historia. Juan va viendo cada una de estas cosas y el Señor le indica que escriba. Apocalipsis 1:11, que dice el Señor: yo soy el testigo fiel, yo soy el mensajero, yo soy el vocero. Todo esto que tú estás viendo, todo esto que ves, escríbelo en un libro. ¿Qué debía hacer Juan? Escribir un libro con este mensaje. Y ese libro lo debía enviar a las 7 iglesias. ¿A quién debía ser enviado ese libro? A la iglesia de Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Era el mensaje. Ahora, no es que estas 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea eran las únicas iglesias que habían en el Asia Menor. No, habían muchas otras iglesias. Pero estas iglesias, con sus escenarios históricos, con su personalidad, con sus miembros, con su contexto geográfico e histórico, servían de modelo para lo que sería la historia de la iglesia a través de todas las edades, desde los días de Juan hasta nuestros días, desde los días del apóstol hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan estaba preso en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo. Domiciano, un emperador bastante supersticioso, respetuoso, miedoso de Juan, lo mandó a poner preso en Patmos. Resulta que Domiciano había dado la orden que Juan muriera. ¿Y sabe cómo iba a morir? Frito. ¿Cómo iba a morir? Frito, porque se preparó una caldera de aceite hirviendo. Hermano, qué terrible. Y Juan fue lanzado a esta caldera. Pero por la misericordia de Jehová, la poderosa intervención del Señor, los mismos que lo lanzaron, lo sacaron. Y Juan se salvó. Pero sin embargo, fue enviado a la isla de Patmos. Domiciano quería poner bien ajeno a la influencia pública a Juan. Y lo mandó bien lejos. Pero qué maravilloso. Aún allá, en esa cárcel, en medio del mar Egeo, humanamente imposible de escapar, allí le acompañó Jesucristo. El mismo Juan dice en Apocalipsis 1:10, contándonos de cómo fue todas esas revelaciones, él dice, y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. O sea, era un sábado. Un sábado Jesús se le aparece, un sábado Cristo comienza a mostrarle toda esa serie de sucesos, acontecimientos, personajes, reinos, eventos en la historia a Juan para que los revelara a su iglesia. Ahora, hay una promesa maravillosa que hay en el Apocalipsis. ¿Y esa promesa es para quién? Mire cómo dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. A ver, ¿quién es bienaventurado? La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. ¿Usted quiere ser dichoso? ¿Quiere ser feliz? Lea el Apocalipsis. Bienaventurado el que lee. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y bienaventurados quiénes? Los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si hace 1900 años o más de 1900 años, casi 2000 años, el tiempo está cerca, ¿cuánto más cerca está ahora? Ahora, vean ustedes, siempre en la Biblia nos habla en términos de brevedad, en términos de cercanía. Cristo viene pronto. Amén. Y eso fue una realidad, un mensaje que todos los hijos de Dios han proclamado y han creído a lo largo de los siglos de la historia. Y recuerde, como dice la misma Biblia, ahora está más cerca que cuando nosotros creímos. Alabado sea el Señor por el anuncio de su pronto regreso a esta tierra. Así que hay una bienaventuranza, hay una bendición. ¿Para quiénes? Para los que leen el Apocalipsis, para los que estudian el Apocalipsis, para los que ponen en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Cristo dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis hermanos,
el centro de todo el Apocalipsis. El mensaje y el personaje principal de toda la Biblia, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo nuestro Redentor. Jesucristo nuestro Rey y Señor. Jesucristo que está próximo a volver a buscar a su pueblo en este planeta. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, tal vez usted se preguntará, ¿por qué el Señor Jesucristo hablaba en parábolas? ¿Por qué Cristo revela el Apocalipsis, pero lo hace a través de muchos símbolos, de muchas imágenes, de muchos eventos simbólicos que representan distintas cosas? Una de las cosas, mis hermanos, como dice Lucas 8:10, el Señor le preguntaron, y el Señor dice, a ustedes les he dado entender las cosas del reino, pero a ellos no. A ellos se les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Cuál es el propósito de hablar en parábolas? ¿Cuál es el propósito de que Apocalipsis haya sido dado en un lenguaje pletóricamente simbólico? ¿Saben por qué? Si el mensaje hubiese sido dado en forma clara, literal, los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo y los enemigos de la Biblia ya hubiesen destruido ese libro desde hace tiempo. Pero no es que no se pueda comprender el Apocalipsis. Claro que se puede comprender el Apocalipsis. ¿Cuál es el principio a seguir para estudiar y entender la Biblia y el libro del Apocalipsis? El principio es el que nos da nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando apareció a sus apóstoles en camino a Emaús, Él comenzó a hablarles la Escritura. Y dice el Señor en su palabra que comenzando desde Moisés fue mostrando en la Biblia y pasando por los salmos, los escritos, todo lo que la Biblia de él decía. Alabado sea el Señor. Así que la Biblia se explica con la propia Biblia. ¿Cuál es el principal comentario de la Biblia? ¿Cuál es el principal maestro que explica la Biblia? La misma Biblia. La Biblia es su propio intérprete. ¿Estamos claros y entendidos? La Biblia se explica a sí misma. Así que todos esos misterios, todas esas enseñanzas, la Biblia nos las da. Por ejemplo, en Daniel 7:23, porque la misma Biblia explica qué representa cada símbolo. En Daniel 7:23 nos dice que las bestias representan reinos. ¿Qué representan las bestias? Allí dice, y la cuarta bestia que viste es un cuarto reino. ¿Qué representa una bestia? Un reino. Un poder dominante en un periodo de la historia y en el tiempo. Eso representa la bestia. ¿Qué representan las muchas aguas? Apocalipsis 17:15 nos dice que las aguas representan, y dice, y las aguas que viste donde estaba sentada la mujer representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué representan las aguas? Naciones, pueblos. En el libro de Ezequiel, el capítulo 4, en el verso 6, nos dice lo que representa un día. Allí dice que el Señor le da la orden al profeta que se acueste durante un tiempo de un lado y luego que se acueste del otro lado durante 40 días. Y dice el Señor, día por año te lo he dado. O sea que en la profecía apocalíptica, simbólica, un día representa un año. Así que ustedes pueden ver que la Biblia se explica a sí misma. Aunque está saturada de símbolos, la Biblia o el libro de Apocalipsis, su respuesta, su significado, su entendimiento lo vamos a encontrar en los demás libros de la Biblia. Dice la palabra, o dicen los investigadores de la Biblia,
que todos los libros, la mayoría de los libros, ¿verdad? De los 39 libros que tienen en el Antiguo Testamento, 24 están reflejados en el Apocalipsis. De los versículos que están en Apocalipsis, muchos de esos son revelaciones ya dadas en los escritos del Antiguo Testamento. Así que para comprender el Apocalipsis es muy importante conocer el resto de la Biblia, leer toda la Biblia, porque ya nos va a ayudar a entender el Apocalipsis. En el Apocalipsis nosotros tenemos una riqueza maravillosa. A ver, ¿qué tenemos? Para los que se esmeran por conocer, por aprender, se dan cuenta que el conocimiento es algo muy agradable, ¿sí? Muy satisfactorio. Entre más conoces, entre más aprendes, más quieres conocer, ¿sí o no? De cualquier área del saber y sobre todo de la palabra de Dios. Eso es como el dinero. La gente que tiene dinero, ¿qué quiere? Más dinero, ¿sí? Eso le produce un ansia, un deseo. Pero la palabra de Dios es algo más formidable. El conocimiento de Dios, de su palabra, de su revelación, es algo que te inspira, que te impulsa, que te motiva a conocer más, a querer más. En una ciudad, una mujer anciana enfermó y una pareja de cristianos los visitaban a esta anciana, estaban pendientes de ella en su enfermedad. Y la anciana les contó que ella tenía un hijo que vivía en Estados Unidos y que le escribía 2 veces por semana, pero ellos no entendían. Bueno, pero si tiene un hijo que vive en Estados Unidos, está muy pendiente de ella, le escribe, porque ella vive en esa condición de miseria, de pobreza. Pero ella siempre hablaba bien de su hijo, pero a ellos, como pareja cristiana que visitaban a la anciana, algo no les cuadraba. Entonces, no, mi hijo me escribe, mi hijo está pendiente, me escribe 2 veces por semana, y en su carta siempre me manda unas estampas que son todas verdes. Bueno, y ahí las tenía las estampas. Y bueno, ella no sabía lo que eso era. Entonces un día la pareja le dijo, porque a ellos no les cuadraba, hay algo que no está mal. La señora está imaginando, o la señora no entiende, pues ese hijo es bien ingrato, que no está pendiente de su mamá. Pero ¿por qué no nos muestra una de esas cartas? Le dijeron. Y ella, debajo de su cama, sacó una caja. Y cuando sacó una de las cartas, había varios billetes verdes, pero no eran de 20, hermano, eran de los de 100, de los viejos, porque la historia es de varios años atrás. Tenía puros billetes de $100. El hijo la había hecho rica, le había dado una gran riqueza y ella vivía ¿cómo? En pobreza, en miseria, pasando trabajo. ¿Por qué? Porque no sabía que eso, el valor que tenían esas estampas verdes. Muchos de nosotros, por no decir la mayoría, desconocemos la riqueza que tenemos en Apocalipsis, en la Biblia. Es una riqueza muy grande. Y mire, y usted entre más aprende, más quiere conocer, más quiere obtener de ese conocimiento, pues es algo maravilloso. Y es algo que nunca se acaba, nunca se agota. Y la vida entera no te va a alcanzar para comprender todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Dice Deuteronomio 29, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, mas las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Pertenecen a Dios. ¿Cuánto nos ama el Señor que nos ha dado una gran riqueza? ¿Dónde? En el libro de Apocalipsis. Nosotros debemos valorar, atesorar cada una de estas revelaciones que han sido dadas para nuestro bien y que han sido dadas para que nosotros compartamos con aquellos que no saben los tiempos que vivimos, las cosas que se avecinan para este mundo y para que estemos apercibidos, preparados para lo que viene, que es grande y terrible, pero sobre todas las cosas, lo más grande que viene es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden lo que leímos en Apocalipsis 1:11, donde se nos dice que el Señor dio la orden de que todo se escribiera en un libro. Escribe lo que ves. Esa misma verdad se enfatiza allí en el verso 19. El Señor da la orden a Juan
de que escriba todo lo que veía. Todo lo que veía, ahora él debía escribirlo como un relato, con un mensaje para todos los destinatarios. Y en este caso, nosotros somos esos destinatarios de Dios, quienes tenemos que recibir esa verdad, ese mensaje que ha sido dado para nuestro beneficio. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Cuando una persona realmente está interesada, por eso dice la Biblia, dijo el Señor allí en Lucas 8:10, que hablaba en parábolas, para que los que viendo no vieran y oyendo no entendieran, era con el propósito, o es con el propósito, de que estas cosas presentadas así en la palabra son dadas para que las entienda el que realmente está interesado. ¿Quién las va a entender? El que realmente está interesado. El que no está interesado no va a entender, se va a ir, no se va a preocupar. Pero el que realmente está interesado va a preocuparse por entender, por conocer cada una de estas revelaciones dadas por Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Recuerden que el Apocalipsis es un fascinante mundo que nos invita a explorar, conocer y aprender del personaje principal, que dijimos que es ¿quién? Jesucristo. Mis hermanos, la revelación de Jesús está dada en la Biblia y en Apocalipsis. Dice la palabra de Dios que el Señor, todo lo que nos ha dicho allí, lo ha dicho para alertarnos, para advertirnos. Un hombre caminaba por una hermosa residencia. De repente pasó frente a una casa donde había un hermoso jardín, un bello jardín. Así que él decidió saltar el cerco, que era de no gran tamaño. Saltó el cerco y decidió explorar y caminar y pasear por aquel jardín. Pero cuando él entra, ve un letrero que dice: cuidado, perro bravo, peligroso y muerde. Pero el hombre, como sabía mucho de perros, él confió en su experiencia canina. Pensó que él iba a tener control de la situación. Pero cuando el hombre avanza, de repente se consigue con el perro más gigantesco que alguna vez haya visto en su vida. Y le mostraba aquellos afilados dientes. Y de repente el perro se abalanzó con toda su furia hacia el hombre. Así que el hombre salió huyendo y como no le daba tiempo de escapar y de saltar el cerco, se trepó en el primer árbol que consiguió. Y cuando sube, en la copa del árbol vio otro letrero que decía: ya se le había advertido allá abajo. Mis hermanos, el Señor nos ha dado advertencias. ¿Qué nos ha dado en este libro? Advertencias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esas advertencias? Oírlas, obedecerlas. Recuerden la promesa del Apocalipsis. Bienaventurado el que lee. Los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amén. ¿Quieren prepararse para ese glorioso día? Amén. Mis hermanos, mis amigos, que tomemos esa determinación de conocer cada vez más a Cristo a través de su palabra y a través de su revelación dada en Apocalipsis. Que Dios les bendiga.